Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, antes de empezar con la lista os voy a enseñar por qué son los top 5 perros más inteligentes del mundo. Yo tengo dos de ellos, de los primeros 5 de la lista, y veréis el porqué. Hasta ahora. ¿Pata? Muy bien. ¿Otra pata? Muy bien. Sí, sí. ¿Ahora? ¿Muerta? Muerta. ¿Pata aquí? ¿La pata aquí? ¿La pata aquí? Muy bien. ¿Lo aquí? Ahí, tira. Tira otra vez. Tira. Vale, sí, sí. ¿Pata? Espera. Espera. Quieta. 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 Vamos. Ahí, ¿muerto? ¿Uno? Sí. 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 Ya. Bueno. Muy bien. ¿Choca? Muy bien. ¿Tira, tira? ¿Tira? ¿Tira? Sí, sí. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacerle un poquito de prueba a la Luna. Como sabéis, Luna pues, está pasando por una enfermedad bastante complicada, ya bastantes operaciones, pero aún así ella sigue haciendo caso. Lo único que bueno, que va más cansada, pero voy a enseñar lo que sabe hacer. Luna es una pasada todo lo que llega a saber hacer. Solo voy a enseñar nada, 4 o 5 truquitos que ella sabe y a ver qué os parece, ¿vale? Hasta ahora. ¿Ahora? Bien. ¿Papá? Papá. Bien. ¿Dónde está Luna? ¿Allí? Muy bien. ¿Terra? Terra. Terra, Luna. Luna, Terra. ¿Terra? Bien. ¿Muerta? Muerta. Muerta. Muy bien. Ven, muy bien. Pasa adentro. Pasa adentro. Muy bien. Ven. Pasa adentro. Muy bien. Ven. Sí. Vale.
Bueno, antes de seguir con el vídeo, deciros suscribiros aquí abajo, es muy importante para el canal, para seguir creciendo. Y otra cosa que os quería preguntar, ya que yo me debo un poco a vosotros, si os gusta la temática de perros en el canal, hacer pequeños vídeos de a lo mejor 3 minutos para enseñar, por ejemplo, sentarse, tumbarse, dar la pata, girar, vídeos muy pequeñitos donde podáis aprender a enseñar los trucos que estáis viendo o vais a ver durante el vídeo, y si es de interés para vosotros. Sobre todo eso, dejadme muchos comentarios a favor, en contra, o si os da igual. Ya sabéis que es un canal dedicado al tema de reptiles, anfibios y peces, pero a mí el tema de perros también me interesa mucho, y ya que tengo dos y los tengo adiestrados, pues podemos o podría enseñaros bastante a la hora de mantener vuestros perros en casa, ¿vale? Pues nada, lo dicho, suscribiros, seguimos con el vídeo. Bueno, vamos a ir ya con el top 5 de razas más inteligentes. Para poner un poquito en situación, deciros que para saber el coeficiente intelectual de los perros, lo que se hace, digamos, hay una parte que es la inteligencia adaptativa, que sería la encargada del aprendizaje en sí, de la capacidad que tiene el animal para improvisar dependiendo del problema que le surja. Ese sería uno. Luego estaría la inteligencia instintiva, por así decirlo, por ejemplo, perros que son cazadores o que son de perros de oveja, pues todo eso, dependiendo de la genética que ellos tengan, están predispuestos a ese comportamiento, y este tipo de inteligencia se puede medir a partir del coeficiente intelectual. Y luego está otra parte que sería la inteligencia funcional, que también depende de la genética del animal y en gran medida de la raza. Afecta al aprendizaje de las acciones, al trabajo, a lo que aprende de los seres humanos, a la obediencia, y por ejemplo esto no se me puede medir con el coeficiente intelectual del perro, ¿vale? Ya sabéis que yo soy mucho de abreviar las cosas. Vamos a decir que esta lista está hecha por diferentes fases, y digamos los 10 primeros perros son los que más rápido cogen las órdenes. Por ejemplo, si tú le dices sit a un perro que se siente y necesita, por ejemplo, 10 órdenes para que el perro se siente, pues está en una parte del ranking. Hay animales que necesitan muchas más repeticiones para llegar a hacer acción, y eso sería más o menos lo que es el ranking, lo que ellos tardan en pillarte la orden y en hacerla, ¿vale? Eso sería más o menos lo que hemos dicho, pero de una forma mucho más sencilla explicada. Y ahora sí que vamos ya con el ranking. En primer lugar nos encontramos al Border Collie, uno de los perros más inteligentes del mundo. De hecho, algunos estudios le consideran la raza más inteligente de todas. También fue por un caso en concreto de un perro de esta raza que era capaz de distinguir a más de 200 órdenes distintas. Imaginaros, creo que llegó a tener hasta un programa de televisión ese perro. Bueno, sobre todo aquí en España, yo creo que todos hemos visto en el tema de ovejas. Hay un programa de televisión que era sobre ovejas y salía en el Border Collie. Si os acordáis, a la distancia que estaba el pastor y la capacidad que tenía este perro, podía dar medio paso, un paso, tirarse al suelo, ir de izquierda a derecha. No sé, yo creo que muchos de vosotros os tenéis que acordar de esos vídeos, que la inteligencia que llegaba a tener ese animal y la capacidad que tiene de decisión, porque muchas veces son capaces de decidir por ellos mismos, pese a que tú no le des la orden, y hacer que esa orden sea mucho mejor que la que tú le estabas dando. Y las cualidades como animal de mascota es espectacular, ya que aparte de saber un montón de trucos, son animales que son muy cariñosos, digamos que son entusiastas, despiertos, vigilantes, protectores y muy sensibles. Por así decirlo, es un gran perro para tenerlo. Sí que es verdad que necesitan mucho ejercicio, son perros de pastoreo, un poco nerviosos, pero si se les da el ejercicio necesario, es un perfecto perro para tenerlo en vuestra casa. Ahora vamos a ir con el siguiente. Bueno, en el segundo lugar de esta lista está el caniche, un perro súper inteligente, muy habitual en concursos, sobre todo de belleza, de agility, de obediencia. Yo he tenido la suerte en adiestramientos de haber coincidido con personas que llevan caniche, y la verdad que son espectaculares.
a la hora de coger las órdenes son súper inteligentes. Siempre estaban entre los primeros, ¿vale? A la hora de coger el tema de órdenes. Ideales para tener en el hogar porque son perros pequeños, necesitan también ejercicio como cualquier otro perro, muy cariñosos, y la verdad que para mí es un perro bastante interesante a la hora de mantener. Bueno, en tercer lugar, ¿qué voy a decir yo del pastor alemán? Para mí es el rey de los perros, por así decirlo. Es un perro todoterreno, un perro que si lo sociabilizas bien nunca te va a dar un problema, bajo mi punto de vista, ya que llevo muchos años con ellos y he trabajado con muchas razas de perros de estas. He estado en muchos concursos y en centros de adiestramiento donde están ellos y siempre están por encima de la media, por así decirlo, siempre son los primeros. Luego, atributos mentales, físicos, cognitivos, no sé, son perros para tenerlos en familia. Como os digo, con una buena educación, para mí es uno de los perros más fáciles de mantener y de tener por su inteligencia y por lo cariñosos que pueden ser. Bueno, en el cuarto lugar está Golden Retriever, un perro muy inteligente, por todos conocidos como perro lazarillo, como perro para, por ejemplo, para niños que tienen problemas, para ayudarles. También es como el pastor alemán más o menos, lo único que el pastor alemán es más, digamos, se usa también mucho para defensa. El Golden no es tan perro de defensa. Luego, para el tema de perro de rescate, para policía, para el tema de drogas, todos estos perros se usan mucho, igual que el pastor alemán. Ideal para tenerlo en casa con niños. Es un perro súper protector, muy amigable. Y la verdad que es un perro que teniendo un tamaño bastante grande, pues es muy idóneo para tenerlos en casas o en pisos, siempre y cuando le demos el ejercicio que ellos necesitan, ya que mentalmente cualquiera de estos perros que estoy diciendo necesitan mucho ejercicio físico y aparte mental por su inteligencia, ya que se aburren y muchas veces pueden romper cosas, pero por eso, porque se sienten frustrados y necesitan pues generar cosas para ellos distraerse. Bueno, ya por último el Doberman, para mí uno de los perros especiales, ya que es un perro que es tenerlo para vivir lo que es este perro. Es un perro muy fiel al dueño, exageradamente apegado a la familia, no para, está todo el día contigo. Yo ahora mismo estoy grabando y lo tengo acostado al lado mío, o sea, es que no me lo quito ni con agua caliente. Por decir así rasgos generales, mucha potencia, muy inteligente, perros que necesitan ejercicio y se pueden tener en pisos siempre y cuando le des ejercicio, cualquiera de ellos. Cosas interesantes, son perros que no es para tenerlos como ningún perro olvidados en un patio y sin hacerles caso. Luego pasa lo que pasa, sea este o sea un caniche, pero como os digo, es un perro completamente equilibrado, con niños, con lo que vosotros queráis, siempre y cuando le deis una educación. Es un perro espectacular, de lo mejorcito. Bueno, para mí, siempre lo digo, son mis mejores amigas. Y creo que queda claro en el vídeo lo que yo puedo sentir por mis perras, ¿vale? Espero que os haya gustado mi lista. Aparte, os he enseñado algunos trucos de los que saben mis perros. Si os gusta este tipo de temática y queréis que lo ponga en el canal, de vez en cuando subir algo de perros, pues me lo decís. Nos vemos en otro vídeo, suscribiros. Hasta luego. Adiós.